Hoy vamos a hablar del modelo de la máquina de corriente continua trabajando como un generador, ¿no? Es decir, vamos a hacer el modelo de un generador de corriente continua. Dentro de las suposiciones que haremos será que la corriente de campo, IF, es una constante. Y una máquina de continua, nosotros la podemos imaginar como un transformador de manera ideal, ¿no? La máquina tiene una armadura, que es un devanado eléctrico, ¿no? Que como es un enrollado, tiene una inductancia y una resistencia, ¿correcto? Luego tiene pegado a ella el eje de la máquina, ¿verdad? Que es el que gira, ¿no? Y ese eje seguramente tiene una masa inercial, una masa de rotación, ¿no? Que vamos a llamar J, ¿verdad? Y al rotar, probablemente ese eje tiene fricción, ¿verdad? Que vamos a llamar B, ¿no? Vamos a decir que la armadura, el bobinado de la armadura tiene una inductancia L y una resistencia R. Aquí está el voltaje que se genera o que recibe, si es un motor, que genera, si es un generador, o que recibe, que es un motor. Y la máquina entrega un par, que lo entrega por aquí, ¿verdad? Un par, y rota, ¿verdad? A una velocidad, lo vamos a poner aquí ya que es la misma en cualquier lado del eje, que vamos a llamar omega m, ¿verdad? Un par de motor y una velocidad angular, ¿no? Esa es nuestra máquina. Además de eso, tiene en el estator de la máquina tiene un otro bobinado, que es lo que llamamos el bobinado del campo, que como en este caso lo estamos suponiendo que la corriente de ese bobinado es constante, pues simplemente no vamos a decir nada de su circuito eléctrico. En realidad es un circuito eléctrico puro, pero como vamos a considerar que la corriente de campo, esta que está acá, es constante, pues simplemente lo marcamos de esa manera. Si miramos a la máquina de corriente continua, al generador o el motor de corriente continua, idealmente, es decir, que el eje no tuviera masa inercial, J, o que no hubiera fricción, o que los devanados no tuvieran inductancia ni resistencia, ¿no? Nosotros, concentrándonos solamente en la armadura, ¿no? Nosotros pensaríamos de él de esta manera. Lo queremos mirar como un transformador. En el caso del generador que recibe, en el caso del generador recibe potencia mecánica, y entrega potencia o energía también, ¿no? Eléctrica, ¿no? Si fuera un motor sería al revés. Si fuera un motor recibiría potencia eléctrica y entregaría potencia mecánica, ¿verdad? Y entonces, visto como un transformador, nosotros podemos escribir las relaciones entre las variables de potencia del lado mecánico y del lado eléctrico, ¿no? Del lado mecánico, nosotros lo que tenemos es, volvemos a repetir aquí para no... del lado mecánico, nosotros lo que tenemos es un par, que estamos llamando par de motor, y una velocidad angular del motor. Y del lado eléctrico, nosotros lo que tenemos es un voltaje que normalmente se llama fuerza contra la electromotriz, y una corriente IA, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones entre esas variables? Bueno, las relaciones son, suponiendo que la corriente de campo es una constante, las relaciones son que el par del motor es una constante
por la corriente de campo. Esto es una simplificación que funciona bastante bien y una linealización, ¿no? Y de nuevo insisto, suponiendo que la corriente de campo es constante, ¿no? Pero además de eso, también sabemos que el voltaje, la fuerza contraelectromotriz o la fuerza inducida, ¿no? Es esa constante por la velocidad angular, ¿no? Entonces ya tenemos las relaciones entre de transformación de esa máquina, que es un transformador, ¿no? ¿Ok? Bien que funcione como motor o bien que funcione como generador. Vamos a suponer ahora, nos vamos a limitar al caso del generador de corriente continua, que es lo que nos han pedido, ¿no? Y entonces en ese caso volvemos a hacer nuestro dibujo de un motor un poco más real, es decir, que tiene masa inercial, que tiene fricción en los cojinetes, que tiene resistencia e inductancia. Volvemos a dibujar nuestra máquina, ¿no? Entonces en el caso de la máquina, este sería el eje. Si hubiera pegado si fuera un motor, a lo mejor habría que incluir la carga, ¿no? O si es un generador y es un motor el que lo está moviendo, habría que incluir la masa inercial del motor y la fricción del motor que lo mueve, ¿no? Aquí hay una fricción que llamamos Bm, ¿no? ¿Verdad? Y entonces aquí está nuestra armadura, ¿verdad? Que tiene el arrollado de la armadura, el devanado de la armadura tiene una inductancia y una resistencia, ¿no? Y aquí está el voltaje que genera nuestro generador. Por aquí circula una corriente IA, aquí está la fuerza contraelectromotriz que se genera producto de la potencia que fluye del lado mecánico al lado eléctrico, ¿no? Y entonces, en el caso del generador, nosotros vamos a decir que la entrada es un par de entrada, ¿verdad? Algo le suministra un torque al eje del generador y al moverlo eso genera energía eléctrica, ¿no? En este caso continua. Ese drive o lo que mueve al eje del motor puede ser lo que mueve el eje del generador puede ser otro motor, puede ser una turbina de gas, puede ser agua, una microcentral hidroeléctrica de corriente continua, ¿no? Pero a nosotros no nos interesa. Nosotros vemos la entrada simplemente como un par, esta entrada, ¿verdad? Y entonces ahora sí. Entonces fíjense, nosotros de un lado, en esa armadura de un lado tenemos una parte mecánica descrita por esta masa inercial y por esta parametrizada, perdón, por esa masa inercial y por esa fricción. Y del lado eléctrico, ¿no? De la armadura tenemos un circuito eléctrico parametrizado por esa inductancia y esa resistencia. Bueno, vamos, como siempre procedemos, vamos a escribir las ecuaciones que modelan a la parte mecánica y a la parte eléctrica, ¿no? Y siempre hacemos lo mismo, buscamos los elementos que almacenan energía, que en este caso es esta masa y esta inductancia, ¿verdad? Y entonces, en el caso de la masa, usamos la segunda ley de Newton, ¿verdad? Que es que la suma de los pares es igual a la aceleración, ¿no? A masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, Jm de omega m de t, esto es la suma de los torques sobre esa masa inercial, ¿no? Es igual a la masa por aceleración. Y el torque, en este caso, es el torque de entrada, menos la fricción que se opone al movimiento, ¿verdad? Que se describe por esta relación simplificada de fricción, menos el par del motor, ¿no? Que está aquí, y que es lo que se transfiere al otro lado, como de potencia mecánica a potencia eléctrica, ¿verdad? En el caso del circuito eléctrico, que es este que está acá, ¿no? Nosotros lo que tenemos es que el elemento almacenador de energía es la inductancia. Entonces tenemos que L de I de T, ¿no? Que es el voltaje en la bobina, es igual a EA menos R por IA menos el voltaje que
que produce nuestro generador, que es la salida, ¿no? La salida del sistema. Jm de omega m dt es igual a la entrada menos la fricción, el parque de lo que se opone al movimiento, menos la constante que dijimos por la corriente ya. Esta ecuación ya está en función de las variables de estado y las entradas, de modo que esa ecuación ya está lista. Y después tenemos la otra ecuación, que es L de la corriente IA, aquí me faltó una IA, ¿verdad? dt es igual a K por omega m menos R por IA menos la salida. Esa ecuación ya está lista y entonces estamos listos para producir una función de transferencia, ¿verdad? Entre la entrada, que es TE, y la salida, que es B. Aplicamos la placa y me queda JS omega m es igual a la entrada menos BM omega m menos KIA, ¿no? Y tenemos la otra ecuación, LSIA es igual a K omega m menos R por IA menos la salida, que es B, ¿verdad? Y ahora, sobre la carga, vamos a suponer que es una resistencia pura, ¿no? Que está conectada al generador. Aquí está la resistencia del devanado, aquí está la inductancia del devanado, y vamos a suponer, aquí está el voltaje que entrega el generador, vamos a suponer una carga pura que vamos a llamar R de carga para poder terminar de escribir nuestras ecuaciones de modelo del sistema. Y en este caso, entonces, las ecuaciones finalmente nos quedan, las ecuaciones que modelan a este sistema, JS omega m TE BM omega m menos K por IA, LS y A, simplemente estoy repitiendo las ecuaciones anteriores, menos R por IA, menos la resistencia de la carga por la corriente IA, ¿verdad? Porque si por aquí circula IA, B es simplemente R por IA, correcto. Y entonces, y la salida del sistema, que es B, es lo que estamos diciendo, R por IA. Y entonces ahora es muy fácil construir una función de transferencia que queda de esta manera. Acá me faltó una M, ¿verdad? Y entonces la función de transferencia, como les decía, que es B, que es la salida del sistema, que es RC por IA, es RC por K por el par de entrada sobre LS más R más RC, que multiplica a JMS más BM más K. En resumen, nuestra función de transferencia de este sistema, visto como una cajita, aquí está la función de transferencia del generador, cuya entrada es T y cuya salida es B, es simplemente GG igual RC K sobre LS más R más RC por JM S más BM más K. Con esto terminamos. Gracias.